Bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio de Gringoglot. Hoy vamos a construir nuevos puentes cerebrales entre el español y el portugués con el famoso programa de juegos que está revolucionando el aprendizaje de nuevos idiomas. Nada que ver. Si se te olvidaron las reglas para este juego, no te preocupes, es muy sencillo. Te voy a dar una frase en portugués que falta una sola palabra. Te doy esa palabra en español y tienes 2 segundos para pensar en cómo se diría esa palabra en portugués. Después te daré la respuesta y veremos si las palabras tienen todo que ver, o sea, son igualitas, tienen algo que ver, o sea, son parecidas, o tienen nada que ver. ¿Jugamos? Juguemos. La primera frase en portugués es: ¿Você poderia mais devagar? Y la palabra que queremos en español es hablar. Ahora tienen 2 segundos para pensar. Tiempo. La palabra en portugués es falar. Entonces la frase correcta sería: ¿Você poderia falar mais devagar? Bueno, tal vez dirían que falar y hablar no tienen nada que ver. Sin embargo, para mí, hablar sí ayuda un poco a recordar la palabra falar. Porque ustedes deberían saber que cuando una palabra comienza con una H en español, normalmente esa palabra tendrá una F al inicio en portugués. Por eso yo diría que sí tienen Algo que ver. La segunda frase en portugués es: em dias de semana, eu sempre tenho que ir cedo. Y la palabra que queremos en español es despertarse. Tienen 2 segundos. Tiempo. La palabra es acordar. Entonces la frase correcta sería: em dias de semana, eu sempre tenho que acordar cedo. Ahora sí. Estas 2 palabras no tienen absolutamente Nada que ver. La próxima frase en portugués es: ele quer o acordo. Y la palabra que queremos en español es cambiar. Tienen 2 segundos. Tiempo. La palabra es mudar. Entonces la frase correcta sería: ele quer mudar o acordo. Pero Gringoglot, la palabra cambiar existe en portugués, ¿no? Es cierto, pero tiene el significado de intercambiar. Entonces, cambiar y mudar no tienen Nada que ver. La próxima frase es: ¿Cuántos anos antes de você? Y la palabra que queremos en español es graduarse. 2 segundos. Tiempo. La palabra es formarse. Entonces la frase correcta sería: ¿Cuántos anos antes de você se formar? Así que, otra vez, la palabra en español y la palabra en portugués no tienen Nada que ver. La próxima frase en portugués es: quando ele não tiver certeza da resposta, ele nunca vai. Y la palabra que queremos en español es contestar. 2 segundos. Tiempo. La palabra es responder. Entonces la frase correcta sería: quando ele não tiver certeza da resposta, ele nunca vai responder. Pero otra vez, Gringoglot, la palabra contestar existe en portugués, ¿no? Tienes toda la razón. Pero otra vez el significado es diferente. En portugués, contestar significa disputar en español. Y por eso, contestar y responder no tienen Nada que ver. La próxima frase en portugués es: depois do acidente, a clínica teve que... Y la palabra que queremos en español es cerrar. 2 segundos. Tiempo. La palabra es fechar. Entonces la frase correcta sería:
Depois do acidente, a clínica teve que fechar. Debe ser claro que cerrar y fechar no tienen Nada que ver. La próxima frase em português é: muitas coisas importantes vão no ano que vem. E a palavra que queremos em espanhol é passar. 2 segundos. Tiempo. La palabra es acontecer. Entonces la frase correcta sería: muitas coisas importantes vão acontecer no ano que vem. Bueno, es cierto que acontecer también es una palabra en español, aunque sea algo anticuado. Pero si estuvieras pensando en la palabra pasar, ten cuidado, porque en portugués es más común usar acontecer en esta situación, porque pasar en portugués se usa más con el significado de atravesar o pasar por algo. Si tienes la palabra acontecer en tu vocabulario en español, entonces podemos decir que sí, pasar y acontecer tienen Algo que ver. La próxima frase em português é: eu nunca joguei futebol antes, por isso decidi. E a palavra que queremos em espanhol é tratar. 2 segundos. Tiempo. La palabra es tentar. Entonces la frase correcta sería: eu nunca joguei futebol antes, por isso decidi tentar. Ya puedo anticipar tu pregunta. La palabra tratar en portugués también existe. Pero tratar en portugués se usa cuando un médico trata a alguien con algo, ya que la palabra intentar puede ayudarte un poco a recordar tentar. Podemos decir que tienen Algo que ver. La próxima frase em português é: se eu não anotar tudo, eu vou algo. E a palavra que queremos em espanhol é olvidar. 2 segundos. Tiempo. La palabra es esquecer. Entonces la frase correcta sería: se eu não anotar tudo, eu vou esquecer algo. Pues para que no se te olvide la palabra esquecer, no olvides que olvidar y esquecer no tienen Nada que ver. La última frase em português é: tente exatamente o que aconteceu. E a palavra que queremos em espanhol é recordar. 2 segundos. Tiempo. La palabra es lembrar. Entonces la frase correcta sería: tente lembrar exatamente o que aconteceu. Ya lo sé. La palabra recordar existe en portugués, pero no es tan común y se traduce normalmente como venir a la memoria. Por eso, para recordar, la palabra lembrar es mejor recordar que recordar, y lembrar no tienen Nada que ver. En resumen, aquí están las 10 palabras en español y en portugués. Hablar, falar. Despertarse, acordar. Cambiar, mudar. Graduarse, formarse. Contestar, responder. Cerrar, fechar. Pasar, acontecer. Tratar, tentar. Olvidar, esquecer. Recordar, lembrar. Espero que te haya gustado y nos veremos en el próximo episodio de Gringoglot. Chao.